Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, maestras y maestros. 8 de junio del 2026. Son las 5:03 de la mañana y algo que hace bien Jalisco. Eso sí, miren, aplausos. Algo que sí hacen bien y que yo les he dicho que se tiene que hacer es comunicar cómo queda el tema del incremento salarial, ¿ok? El día de hoy ya subieron la información, ahí con mucho choro y con editando el video, ¿eh? Algo dijo el dirigente que tuvieron que cortar los cachitos para que no saliera lo que dijo. Híjole, está interesante, completo. Ojalá nos compartieran la versión sin edición, pero ya saben que también, miren, el sindicato tiene miedo, por eso no hace transmisiones. Y si hace transmisiones es sí, pero edítalo. Bueno, nos compartieron cómo queda el incremento salarial para Jalisco. Obviamente hacen hincapié que esto es de Jalisco y siempre lo hemos mencionado. Sin embargo, el incremento es nacional. El 4% más el 1% más el 2% que va a ser en septiembre es nacional. El 2% a prestaciones es nacional. Es importante revisar cómo queda nuestro talón comparado con el de Jalisco porque la diferencia no es mucha, ¿ok? Hay diferencia en algunas prestaciones y hay diferencia en algunos bonos, pero por eso es importante revisar qué pasa a nivel nacional para exigirle a mi sección sindical por qué ellos tienen y nosotros no. ¿Cómo se compensa? ¿De qué manera llegamos a salarios similares? Pues al final hacemos el mismo trabajo. Así que sí, hacemos la aclaración. Este aplica para Jalisco, pero el incremento es nacional. ¿Qué me gusta de esta información? Que nos están dando cómo queda el salario para un docente de preescolar y primaria, para un directivo también, directivos de preescolar, supervisores, cómo queda su salario. Chequen ahí esa información. ¿Cómo queda para secundaria? ¿Cómo queda para prefectos? Porque resulta que en el estado de Jalisco hay 3 claves. ¿En tu estado cómo está? ¿Cuánto ganas tú como prefecto en tu estado? Entonces, en este primer video que nos comparten, esa es la información. Te dejé los detalles más importantes del incremento. Claro que si tú quieres revisarlo completo, pues entras al perfil directamente del maestro Leonel Mayorga, CENTE 16. Pero aquí corté las partes de relleno, la verdad, donde hay un aplauso, un logro, los agradecimientos. Ya ves cómo son de pronto los del sindicato. Así que te dejo la información a continuación, maestras y maestros. Vuelvo a repetir, porque luego también hasta los mismos dirigentes lo malentienden. Esto es de Jalisco, pero el incremento es a nivel nacional y los salarios son similares. Revisa tu 07, porque hacen comparativos de cómo queda un docente de nuevo ingreso contra alguien de carrera magisterial. O sea, hay compañeros, hay supervisores con carrera magisterial nivel más alto, nivel E, con más de 100,000 pesos al mes. O sea, cobran 100,000 pesos al mes. ¡Qué padre! La verdad, qué padre. Ya quisiéramos todos cobrar algo similar. Por eso hay que exigir a las autoridades, hay que exigir al sindicato que presione también, por ejemplo, el nivel 2 de promoción horizontal y otros detallitos que son importantes. Así que te comparto la información. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, déjamelas aquí abajo. Y pues nada, seguiremos compartiendo esto que está haciendo la 16. Tendrían que hacerlo, maestras y maestros, a nivel nacional. Cada una de las secciones sindicales tiene que informar ya por las plataformas. Dejemos que nos junten, nos reúnan un día. Sí está padre. También que nos informen directamente, pero primero que den la información de lo que sucede en nuestro estado y ya después hacemos las reuniones estatales para que dejen de monopolizar la información. ¿Sale? Hasta aquí la información del día de hoy. Si tu estado compartió algo similar, anteriormente era Yucatán quien subía primero estos detalles, pero bueno, si tu estado comparte, no seas malo, mándamelo a mis redes sociales también para analizarlo, a soydocente01@gmail.com y checa esto a detalle también con tu talón y tu 07. Por cierto, interesante lo que menciona. Van a regresar carrera magisterial que lo habían indexado del 07, lo van a regresar al 07. Nada más esperar a que cumplan y que no tarden muchos años, ¿sale? Cuídense mucho, los dejo con el video, nos vemos la próxima, bye. También nada más concretizar que la metodología que se implementó a través del Acuerdo Nacional para el incremento salarial consiste en 2 bloques de fecha. En el caso de la fecha retroactiva al 1 de enero del año 2026, primero se le va a aplicar al salario que tenemos al día de hoy un porcentaje del 4%. Resultado de este incremento del 4%,
se le sumará un 1% más directo también al 0,7 con el concepto de fortalecimiento al salario, que a fin de cuentas va a llegar al mismo concepto 0,7, pero posterior al incremento del 4%. A este resultado, en el mes de septiembre, ya no retroactivo a enero, sino a septiembre, se va a recibir todavía un 2% adicional al sueldo base. Por lo tanto, si nosotros hacemos el mecanismo y la ruta de incrementos en esta posición, el incremento real para el docente frente a grupo quedará en un 7.14%. Vamos a ver si en la diapositiva se ve lo que estás diciendo. Vamos un poquito más adelante en la diapositiva. Sería la siguiente. Sería la siguiente, ¿verdad? Y vamos a ver un esquema de cómo será en el salario actual de un docente frente a grupo de las categorías E0181 correspondiente a preescolar o E0281 correspondiente a primaria, en la cual la maestra Fabi nos va a ayudar a explicar este esquema. Bueno, pues como ya lo explicó el compañero, vemos aquí en esta diapositiva cómo en el salario del 2025 un docente, estamos hablando de una clave inicial, de una plaza inicial, su salario mensual era de 12,687.26. A este docente le vamos a sumar el 4%, que entonces nos daría 13,194.75. A ese 4% le vamos a sumar el 1% más, que nos da el resultado de 13,326.69, y eso sería lo retroactivo de enero a la fecha. Pero aún así, en septiembre le vamos a sumar otro 2%, y entonces el salario final de nuestro compañero de plaza inicial docente sería de 13,593.92. Y con eso nos vamos a dar cuenta, en la parte de abajo, establecemos un comparativo del resultado del valor de septiembre 2026, como bien lo menciona la maestra Fabi, de 13,593.22, le restamos los 12,687.26 que tenía al día de hoy. Ese diferencial mensual en el 0,7 es de 905 pesos con 96 centavos, que si lo traducimos en porcentaje nos da el 7.14, no el 7 que se está mencionando en las redes sociales, de manera particular para esta categoría. Ni el solo el 4, porque también mencionaba que solo era el 4% del 0,7, entonces ya estamos viendo que es más. Es el 4. Bueno, ¿por qué el 4? ¿Por qué el 1 y por qué el 2? Bueno, pues son las formas como dialoga y negocia el CENTE, porque la gran mayoría de organizaciones únicamente se les dio el 4%. Ya no lo explicamos más porque luego de pronto también dicen que al CENTE le apoyan con tanto y porque las otras no. Bueno, pues porque nosotros, las maestras y los maestros, gracias a ellos y a ellas, este país está de pie. Así es. Porque gracias al trabajo de las maestras y los maestros hay justicia social. Yo lo he venido diciendo en mis mensajes, ¿no? Gracias a ellos y a ellos, a quienes todos los días están en la escuela, le dan oportunidad a miles y millones de niñas y de niños, y se impulsa el desarrollo social y económico de este país. Sí. Y nosotros, como organización sindical, lo seguimos haciendo. Es correcto. Debemos de reivindicar con dignidad la labor magisterial. Y bueno, y se debe de revalorizar la labor social del magisterio. Y una de las formas, como nosotros esperamos entre varias, es que esto se refleje en el bolsillo de las maestras y de los maestros. Y que estos beneficios se vean en aumentos salariales, se vean en aumentos prestacionales para ellas, para ellos y para sus familias. La ayuda de despensa la teníamos con 417.96, y bueno, el incremento de ese 2% nos da 59.50. La suma de todas las prestaciones nos da una suma de 6,753.94 pesos en el 2026. En el 2025 teníamos 6,262.04. El incremento es de 418.03 más 73.83 por la compensación provisional compactable, que ahorita el maestro Cerda la va a explicar más ampliamente, y nos da un total en el 2026 de 6,753.94 como un total, dándonos una diferencia de 491.86 entre el 2025 y el 2026. Casi los 500 pesos. Sí. La particularidad que corresponde al concepto compensación provisional compactable, ¿por qué tiene un incremento mucho mayor sustancialmente en el porcentaje? Recordemos que esta compensación es única y exclusivamente para aquel trabajador o trabajadora que esté en una escuela del tabulador de la zona económica 2. Así es. Es decir, la conocemos como la rezonificación. La rezonificación que se paga quincena a quincena es el diferencial que existe
entre el concepto 07 de la zona 2 versus el concepto 7 de la zona 3. Así es. Estamos hablando para un compañero docente de plaza De inicial. plaza inicial. Bueno, pues aquí vemos precisamente lo que hablábamos en cómo el sueldo tabular 07, los 3 incrementos que va a tener para dar un total del 7.14%, ¿sí? Al 07. Al 07, más las prestaciones, que como ya también lo expresamos, son prestaciones que nos llegan quincenalmente. Y que bueno, aquí vamos a tener un incremento de 491.86 junto con la compensación, más la compensación nacional única, que esa pues no tenemos todavía. Tiene un incremento sustancial también. Y ese porcentaje respecto a la plaza inicial de educación preescolar y primaria corresponde a un 0.77% del 07. Así es. Ahora, si sumamos 7.14 directo al 07 más el 3.81, que no es el 2, es el 3.81% de prestaciones quincenales, más el 0.77 correspondiente a la compensación nacional única, porque también tiene un incremento sustancial este año, entonces vamos a recibir un incremento del 07 más prestaciones quincenales más la compensación nacional única dividida en mensualidades de un 11.72%. Si bien no se alcanzó el piso que se tenía pensado del 13%, Es lo que plantea el maestro. pareciera, porque ese 11.72% corresponde a valores del sueldo base. Así es. Ahí no para el incremento salarial. ¿Por qué no para? Porque también tenemos prestaciones indexadas al sueldo base que no son quincenales, que son prestaciones que nos vamos a recibir particularmente en ciertas quincenas. Una pausa y a ver, Jonathan, porque el tema, todo esto que ustedes están mostrando, y yo lo quiero reiterar para que lo escuchen mis compañeras y compañeros. Ustedes hicieron un trabajo de varias horas, fueron varios días que estudiaron, porque hoy lo estamos mostrando de manera muy técnica y ustedes están dando a conocer porcentajes y pesos centavos. Es porque ya lo hicimos con un talón de cheque de Jalisco, Ese es de una compañera o de un compañero que está aquí laborando, y bueno, pues nos está dando ese poco más del 11% de aumento al sueldo tabular, que es el 07, más prestaciones. Así es. Pero Jordi acaba de decir que no queda ahí, que hay también prestaciones indexadas. ¿Cómo está eso, Jonathan? ¿Qué es lo que ustedes observaron de eso? Sí, maestro, con su permiso. De igual manera, como usted hizo ahorita una precisión, es importante que de repente esperemos la información verídica. Ya nosotros, ahora sí que, como usted menciona, con un talón del Estado de Jalisco, con un docente del Estado de Jalisco, un directivo, un supervisor, porque de repente por querer tener la primicia del documento, sacamos información con lo primero que nos llega y de repente nos dejamos llevar con esta información y empezamos a tener algún tipo de situaciones. Lo mencionaba ahorita el maestro Luis Jordia, aquí están, van a ver en pantalla lo que son las prestaciones, las indexadas que menciona que nos llegan a lo largo de todo el año. Iniciamos pues con una de las más fuertes o la más fuerte, que es el aguinaldo, que equivale a 50 días. Entonces estamos hablando que si el aumento nos impacta al 0,7, ¿qué quiere decir? Que entonces nuestro aguinaldo va a venir más grande que el año comparado con el año pasado. 7.14. Así es. Entonces sabemos que el aguinaldo se paga en dos partes, que es en diciembre y en enero. De ahí tenemos también el fortalecimiento de la compensación provisional, que es el RZ. Tenemos la prima vacacional, que también se paga en 2 emisiones, pero equivale a 10 días. Entonces, todas estas que les estoy mencionando nos impacta el aumento del 0,7. Entonces, como usted lo menciona, el aumento te dicen es del 5 o del 4%, pero al final de cuentas, anualizado, tú ya puedes ver un aumento más nutritivo y no solamente te vas o te enfocas a lo que te comentan del 11%. Tenemos en el caso de niveles de carrera magisterial, también viene el incremento, incentivos de promoción a la función, lo que mencionaba en el K1, que también si tienes el O1 en su caso, el incentivo que decía también la maestra, la gratificación magisterial. Igual, No son pocos días, ¿verdad? No. 30 días, como lo pueden observar Es lo que ustedes. nos dan en Mayo. 30 días. 30 días que ya recibimos. Y la organización escolar, que llega en el mes de agosto, Un mes más, un mes y medio, ¿verdad? ya nos tarda. Y el bono anual equivalente a 24 días. Hay que tomar también en consideración, si me permiten, en la segunda de las prestaciones, que es el fortalecimiento de la compensación provisional compactable. Ese lo recibimos, si recuerdan bien, a finales de octubre. Y es el pago diferencial de lo que no recibimos nosotros en el tabulador 2 en cuanto a la cantidad de días de aguinaldo en monto, no en días, en monto de dinero, y también de la prima vacacional respecto al tabulador 3. Por eso lo recibimos nosotros en octubre. Así es. No hay una cantidad de días específica,
pero en promedio se acerca mucho a los 28 días de salario de la plaza que se está pagando. Yo revisaba 28.5. Más o menos, depende mucho de la categoría, pero en promedio 28 días. Si le tomamos en consideración que las que están directamente relacionadas a días de 0.7, que son, ya dijimos, la gratificación magisterial, la organización escolar, el bono anual y también los días de aguinaldo, estamos hablando de 144 días. Pero nada más de eso. Esas más el FZ. Entonces, si hablamos de 144 días, que también se van a ver incrementados en el 7.14%, eso nos estaría impactando un promedio también más o menos de, más multiplíquenlo lo que gana cada quien en sueldo base, sumámosle un 3.5% en promedio. La plaza inicial. Una plaza inicial. Entonces, si hablamos de un 3.5% adicional, estaríamos casi llegándole al 15% globalizado. Ojo, compañeras y compañeros, a lo que se está informando. Por eso yo al principio les decía, no es lo mismo el aumento salarial en Jalisco que en otros estados. Ahorita vamos nada más a lo que es el docente de plaza inicial. Sí. Y ahorita ustedes tendrán ahí ejemplos de algún director, de algún supervisor. Bueno, no del supervisor, de la plaza directiva y de la plaza de supervisor. Entonces, con esa claridad, estamos llegando a poco más del 11%. Sí, 11.72. 11.72 es el aumento real que tenemos en Jalisco, considerando el aumento al sueldo tabular y las prestaciones genéricas, más lo que ya técnicamente informó Ciorde. Pero a eso le agregamos lo que ya estuvo leyendo Jonathan, que son estas prestaciones, que no es poca cosa, compañeras y compañeros. Ahorita ya rápido la suma nos dio 144 días, pero son más de 144 días. Eso, la mayoría de esas prestaciones que se acaban de leer, nada más se dan en Jalisco. O sea, los 30 días en mayo, los 30 días en agosto, los 24 días en noviembre, son únicamente prestaciones que se dan en Jalisco. Si a eso le vamos a agregar, le vamos a sumar el 7.14, ya lo dijo ahorita el maestro Luis Ciordia, pues ya repartido entre los 12 meses, nos está dando un aumento salarial arriba del 3%. Es correcto. Arriba del 3%. Sumado entonces al 11.72, pues estamos hablando que casi estamos pegando al 15% del aumento salarial. Eso es en la plaza docente inicial. Si lo vemos en una plaza directiva, va a rebasar. Si lo vemos en una plaza de supervisor, todavía el aumento será mayor. Pues particularmente, llegando al punto del famoso despegue salarial de los directivos y de los supervisores, también queremos hacer hincapié, si nos ayudas a poner la lámina de despegue salarial de directores. Es bien importante, compañeros, directores y supervisores, directoras y supervisoras, que considerando que no estamos de acuerdo con que sea solamente el 1%, es muy importante también señalar que queremos más, pero lo que llegó al día de hoy para el despegue salarial corresponde a 1% más adicional a todo lo ya expuesto para los docentes. Regrésala. Ahí está. No, creo que es una antes, ¿no? Es en esa que está ahí, en esa. Es bien importante hacer mención a lo siguiente. Ese despegue salarial del 1% es adicional al 7.14 que también reciben ellos. Y un poquito más, ¿no? Creo que es la anterior, Marcos, o la que sigue. Cuando... ¿dónde está? Me parece, vamos a iniciándole. Ahí, la otra. Esa, sí. Pero en el tema es bien importante señalar que este despegue salarial del 1% que recibirán también en septiembre los directivos y los supervisores. También es para supervisores. También, pero no solamente es el 0.7. Ese 1% también es aplicable a los conceptos de carrera magisterial, a los conceptos de K1, O1. Por lo tanto, si nosotros valoramos el incremento con la misma mecánica que vimos con el docente, de ponerle primero el 4%, a ese resultado sacarle el 1%, valor retroactivo al 1 de enero, y luego en septiembre aplicarle el 2% a ese valor y adicionalmente otro 1% más, entonces el porcentaje del famoso 7 más 1, al hacer la ruta final, nos quedamos en un 8.21% para los directivos y supervisores que estén en este año cobrando ese diferencial. Lo que estamos mirando sería la plaza de un directivo. Sería inicial, sin carrera, sin ningún incentivo. 0.7. Sí, 0.7. En 0.7. Sí. Y estamos hablando de que si esta plaza de directivo empezó en el año 2025 con un salario de 16.798.50 más los incrementos sustanciales de manera progresiva, llegamos a los 18.178.02, la diferencia de incremento al mes es de 1.379.52
equivalente al 8.21% de los 16.798.50. ¿sí? Entonces es bien importante señalar que este incremento del 8.21% incluye el 1% de despegue salarial que se va a aplicar a partir del 1 de septiembre, pero que no solamente serán 0.7. Si tiene 7A, 7B, será a las prestaciones indexadas. evidentemente. O sea, mientras que al docente se le va a aumentar el 7.14, al directivo se estará aumentando el 8.21. Y eso si lo vemos en pesos centavos, yo creo que hay una diferencia considerable. Así es. Igual, reiterando lo que ya dijo Ciordia, ¿no? O sea, con mucha claridad, porque nos están viendo compañeros directores que además nos exigen que luchemos y que les despegue. que claro, un despegue salarial considerable. Creo que esta es la tercera vez que lo decimos. No estamos de acuerdo en que sea el 1%, pero sí es importante también clarificar que no es el 1% de hoy, que es el 1% de varios años. Por eso hay una diferencia y ojalá ahorita lo podamos revisar. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos vamos a ver qué es lo que quedamos en globalidad de incremento en este año 2026 para directivos y supervisores. En este caso, la suma del 4 más el 1 más el 2% directos al 0.7, que en teoría nos darían un 7%, pero la manera en que se aplican los porcentajes, la suma da el 7.14. Si le agregamos el 1%, podríamos decir la lógica y vamos al 8.14. Pero no es así, porque como va gradualmente incrementándose, el resultado final del incremento corresponde al 8.21 al sueldo base. Directores de preescolar, primaria especial, ya está ahí, ¿no? sí. Si hablamos entonces también de las prestaciones que recibimos que reciben quincenalmente los directivos, igual diferenciando los conceptos que se aumentan el 2, otros el 4 y otros el 8.21, nos da un incremento adicional en prestaciones del 3.82 y del 0.77, que está igual, que es directo a la Compensación Nacional Única. Entonces, el directivo y supervisor estará recibiendo para este año 2026 un incremento globalizado entre salario y prestaciones del 12.8%. Si le agregamos todavía el famoso 3% promedio de las indexadas, para ellos va a ser más. Sí. a lo mejor el mismo porcentaje, pero mayor dinero. Pero el mismo porcentaje, Como 16. pensando en un 3.5% equiparable, podríamos estar llegando arriba del 15-16%. 16%. Así es, 6%. Por lo tanto, es muy distinto a lo que se menciona en otros medios, sobre todo en redes sociales, en donde avientan información globalizada que sale en los medios de comunicación y que no tienen las particularidades que tenemos después de revisar las minutas de negociación. El trabajo que ustedes estuvieron haciendo no fue con lo que informaron los medios, fue con base en las minutas firmadas entre Secretaría de Educación Pública y el sindicato a nivel nacional. Si revisamos, tenemos una lámina, maestro, una lámina que es un comparativo de este bloque de docentes, directivos y supervisores de educación preescolar, primaria y especial. Esa es. En esa, estamos observando aquí que tenemos tres grandes bloques de trabajadores, comparando el año 2025 con el 2026, con plazas iniciales, con un nivel de carrera magisterial, que es el primero, digamos, o en su defecto, si no tengo un nivel de carrera magisterial, pero tengo el K1 o tengo el O1, cualquiera de los tres equivalen igual en dinero, porque es el 35%, cualquiera de los tres es incentivos. Si nos vamos al segundo bloque, que son los directivos, la comparación ya no es con el primer nivel de incentivo, sino con el tercer nivel, para que vayamos viendo las diferencias en cuanto va creciendo el nivel de incentivo. Y estaríamos comparando una carrera en letra C contra una 0.7. Pero queremos irnos también al otro lado de la moneda. Al otro extremo, o sea, al otro extremo. En el comparativo de los supervisores, tomamos en consideración la plaza inicial, sueldo base 0.7, con una de la plaza más alta que existe en carrera magisterial, que es la 7E, para que veamos los comparativos. Fabi. Este nivel 7E, Fabi, no sé quién traiga el dato, si Orde o Jonathan. Sí, porque los compañeros ahorita van a decir, ¿cómo es posible que se llegue a esos salarios? 7E, estamos hablando de cuántos niveles, de 6 me decían, ¿no? 6 niveles. 6 niveles, o sea, porque no estemos pensando que luego lo vamos a llegar si concursamos. Quienes lograron esto en carrera magisterial tuvieron que pasar 6 niveles. pasar 5 antes de llegar. Así es. 5 antes de llegar al nivel 7. Hay quienes no conocen carrera magisterial. Y adicionalmente, hay que considerar que para haber llegado al nivel E de carrera magisterial, esa persona, para llegar a esa letra, mínimo tuvo que haber tenido 30 años de servicio. Porque fue gradual. El incrementar un nivel a otro era tener permanencia en un nivel mínimo de 3 o 4 años, dependiendo del nivel. Qué bueno que lo mencionó. Y entonces,
Si primero para ingresar a carrera magisterial tenías que tener mínimo 4 años de servicio y luego ingresas 2 o 3. en la primera, vamos a pensar que entraron en la primera opción, la primera vez que intentó, entras a carrera A, te mantienes ahí 4 años y luego brincas a la B en la siguiente y otros 3, 4 años y dependiendo de cada permanencia que tenías en la letra, hasta llegar a la letra E, hay compañeros que gracias a su dedicación, a su estudio, a su desvelo, además de estar en la letra E y que siguen trabajando, El curso los fines de semana. Sí. que descuidando a su familia, Hoy también las generaciones más jóvenes, así como les peleamos y les luchamos y estamos exigiendo que se modifique la ley del ISSSTE, no estamos de acuerdo con la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Exigimos que se retiren las cuentas individuales. También una bandera muy justa es que debemos de enarbolar es que también a las nuevas generaciones se les dé estas oportunidades que tuvimos quienes transitamos en carrera magisterial, porque mira, en el caso de la promoción horizontal se ha dado el primer nivel, no han cumplido con lo que ellos mismos establecieron, Y luego 2. que una vez que permanezcas 4 años en O1, se te debe dar la oportunidad para poder concursar y poder pues subir al siguiente nivel, que sería O2. No ha cumplido el gobierno federal con esto. para que quede muy muy claro, Fabi, Sí. Sí, la diferencia de salario entre 2025 y 2026 entre las 3 variables de categorías, docente, directivo y supervisor, ¿cómo quedan? Bueno, hablamos de una plaza inicial. Sí. En el 2025 tiene 12.687.26. Para el 2026 van a ser 13.326.69 y aquí hay una diferencia de 905.96 pesos para un docente de plaza inicial. Para un docente que tiene un incentivo 7A o 1K1, que su salario mensual es de 16.897.56 en el 2025, en el 2026 es de 17.749.19 y la diferencia en el salario será de 1.206.61 pesos. Ahora sí vamos a un directivo de plaza inicial. Su salario es de 16.798.5 en el 2025 y en el 2026 será de 18.178.02. Esto nos da una diferencia de 1.199.54. Contrastándolo con un directivo que tiene un incentivo, como ya lo explicaste tú, digamos intermedio, que es un 7C. Su salario mensual en el 2025 era 39.302.92, en el 2026 41.283.78 y nos da una variación ahí de 2.806.53 pesos mensuales. Estamos haciendo una pausa ahí, Sí. Fabi, porque estás haciendo ya ruido con lo que estás comentando. Yo igual ya que no alcanzo a ver bien los numeritos, pero si tuviéramos el dato, nada más para clarificar, Sí, ¿cuál es la diferencia entre un docente con plaza inicial respecto a un directivo con plaza inicial? ¿En dinero o en porcentaje? En dinero, vamos hablando de dinero. Acá nuestros compañeros, lo que les interesa es cuántos pesos. 2026, ¿ya cómo quedaría? 2026. El docente en 13.326.69 contra 18.178.02. O sea, casi 5,000 pesos. 4.500 pesos promedio. 4,500 pesos. O sea, hablando de plazas que están en el mismo nivel. En el mismo nivel. Hoy un directivo está ganando 4,500 mensuales más que un docente. Equivale a un 34%. Es el 30, diferencia. no el 1% que cada año. No. Pero ojo maestro, en este caso, por ejemplo, si el directivo tiene un incentivo, como lo mencionó, el 7C, entonces tendría un aumento a 41.283 contra los 13.000 del docente. Entonces ahí Ahí sí hay una diferencia. Una diferencia, enorme, sí. enorme. Estando con un incentivo Intermedio. Intermedio. porque en carrera magisterial hay que recordar que era A y el segundo era B, el segundo era BC, El cuarto y el C, cuarto sería el C. el D y el E. Y no, bueno, ya estamos hablando, sacabas hace rato el porcentaje, quien llegó a la letra E era 180% más. Más el 100 de Sí. salario, 280% cobrado. O sea, no solamente cobraba una doble plaza, casi cobraba 3 plazas. Por 20% estaríamos hablando de 3 plazas. De 3 plazas, sí. Pero bueno, otra vez vamos centrándonos y lo comento porque nuestros compañeros directivos han estado inquietos. Y yo creo que es importante dar esta información en pesos y centavos. Sí. No, digo, es que hay quien me dice que nosotros ganamos lo que gana un docente. No ganan lo que gana un docente. En este caso estamos hablando de 34% más de lo que gana un docente. Es correcto. Sí. Con la observación que hace Jonathan, Sí. en cuanto más sube el salario, la verdad es que la diferencia empieza a Sí. los porcentajes empiezan a aumentar, no es lo mismo
1%, un 4%, ya con un incentivo. Con un incentivo. Es Quiere correcto. decir que un directivo que ya tenga la letra A, o como comentábamos, C. la C se dispara. ¿Cuál sería la diferencia de alguien que está con C en el 2026, Fabi y Jonathan? El docente con 18.104 Ajá. y el directivo 42.109.45. Entonces ahí sí tenemos también, Nada más que el directivo lo tiene un estamos poniendo incentivo en con C, C y el docente en A. En A, usted. Ujú. Bien. ¿Y el supervisor, Fabi? Y el supervisor no, ahí sí, porque el supervisor, por ejemplo, en un supervisor con plaza inicial sería 31.041 y ya con un incentivo, que estamos hablando de ley, que fue el que pusimos al principio, llega a ganar 100.412 pesos. 100,000. 100.412 ya mensuales, mensuales Yo- con el incremento. Yo creo que tenemos que emparejar eso. Sí, habrá que buscarle la letra a todo. Sí, no, oigan, El 8, a ver, el 8. para que sea pareja la comparativa, vámonos a la plaza inicial del docente, la plaza inicial del director y Jonathan la plaza inicial del supervisor. Ok. A ver, sí, ¿cómo quedó en el 2026? Plaza inicial de docente, 13.593.22. 13.500, muy bien. Fabi, el director, ¿cómo quedó? 18.178.02. 18,000. Y el supervisor, Jonathan. 31.041.01. En 07 todos. Todos En en 07 07. en plaza inicial. Plaza inicial. O sea, sí, bueno, pues el supervisor sí se despega, 30,000, dices Jonathan, Así, 31.041. contra casi 19,000 del director. 18.178. Entre el docente y el director hay un promedio de 5,000 pesos. 4,500. Y del director al supervisor estamos hablando De 18 a 31. De 13,000 pesos. 13, 13,000 pesos. más o menos 13,000 pesos. Sí, Mensuales. mensuales. Estamos hablando con una plaza. Inicial. Todos Sí, una plaza. todos plaza inicial. Plaza. Sí. Bueno, compañeras, compañeros, este ejercicio no lo habíamos hecho en años anteriores, es la primera vez que lo hacemos, y lo hacemos también a petición de nuestros compañeros directivos, quienes han estado insistiendo en que debe de haber un despegue salarial significativo. Sí. Yo sé que la demanda es totalmente legítima y qué bueno que se esté haciendo, yo coincido. Fui parte de, hace algunos 5 años, fui parte de unas reuniones donde hubo compañeros directivos que se sumaban y lo exigían. Algunos de ellos incluso ya se hicieron supervisores, ¿no? Supervisores, sí. Pero qué bueno que se esté haciendo. Adicionalmente a eso también tenemos un análisis de 2 categorías más distintas, pero ahora primero con la jornada de horas semana mes. Es decir, Los con compañeros el esquema de secundarias, técnicas generales, educación física, que trabajamos por hora semana mes. Así es. En ese sentido, hacer mucho hincapié en que el incremento salarial que tenemos para este año 2026, de igual manera si lo sacamos de global, sería el 7.14%, porque iniciamos con la hora semana mes en 639 pesos con 30 centavos a valor actual, el cual va a sufrir, o más bien gozar, del primer incremento salarial del 4%, para pasar a 664.87, el cual se le incrementa el 1% adicional para llegar a 671.52 con valor retroactivo el 1 de enero del 2026. Adicionalmente a esto, en el mes de septiembre, a partir del 1 de septiembre, este incremento adicionalmente del 2% más para llegar a 684 pesos con 95 centavos. Tomando como referencia estas cantidades inicial y final, tenemos una diferencia de 45 pesos con 65 centavos. Y es donde sacamos de ahí el porcentaje del 7.14%. Esto es para el sueldo base tabulador 07. De un De un compañero de hora, semana, mes, de 1 hora. secundaria. Secundaria, educación física. Educación física. Considerando que los compañeros que trabajamos en este esquema de hora, semana, mes, podemos haber compañeros desde 2 horas, que es lo mínimo, Hasta 40. hasta 42 horas. Entonces dependerá cada uno de nosotros que trabajemos en el esquema de hora, semana, mes. Si yo tengo X cantidad de hora, esta información la voy a multiplicar por el número de horas que yo tengo. Como referencia, siempre en nuestra organización sindical hemos tomado una hora base y ahora la vamos a comparar más adelante con un esquema de alguien que tenga 20 horas. Ok. ¿Sí? Sería más o menos el equivalente a una Una jornada una jornada de de jornada. Entonces, vamos a recibir en global un 11.68% del 0,7 cada mes respecto al salario y las prestaciones que están genéricas. No olvidemos, si le damos a la siguiente, no olvidemos que también tenemos prestaciones indexadas, igual que la jornada, los 144 días que dijimos globales, más los FZ, más los estímulos de carrera, los incentivos de la función,
todo está indexado al valor del 0.7 y por lo tanto también reciben un incremento del 7.14 directo a esas prestaciones. Aquí está la tablita de las 20 En esta tablita observamos que el 0.7 de la quincena del año 2025 vamos a tener los 639.30 y en el 26 694.85, teniendo una diferencia por hora al mes de 55 pesos con 55 centavos. Es a valor de mes, ¿verdad? A valor de mes. A valor de mes. Sí. Si tomamos en consideración a un compañero que tiene 7A o que tiene 0.7 más K1 o 0.7 más el O1, la diferencia mensual será de 61.26 pesos por hora. Si nos vamos al otro extremo, en la categoría 7E, la diferencia entre una y otra de un año 2025 con año 2026, la diferencia será de 173.34 por mes por hora. Que si nosotros esto lo multiplicamos por 20 horas... Abajo viene el ejercicio. Un ejercicio de 20 horas. De poquito por hora, pero ya, como lo mencionaste, si lo multiplicamos por la cantidad de horas que tenemos, ahí tú hiciste el ejercicio con 20 horas. Que podríamos decir que es un medio tiempo. Así es. Entonces la diferencia en un sueldo base inicial quedaría de 1,111 pesos por mes, de 1,225 para aquellos que tengan el primer nivel de incentivos, llámese A, K1 o el O1, 1,225.20, y el de que tiene la letra E es de 3,466.80. Así es. Y aquí ya obviamente lo vamos a variar cada uno de nosotros por el número de horas que tengamos. Y los compañeros prefectos no trabajan por hora semana mes, trabajan con una plaza de jornada. Pero hay 3 categorías distintas: prefectura A, prefectura B y prefectura C. ¿Y esa es la diferencia? Ahí estamos el salario. El salario literalmente. La función es la misma. Es la misma, nada más el salario es distinto porque es un esquema escalafonario dentro de la misma prefectura. El maestro Jonathan nos va a compartir información. Yo creo que es como la primera vez que se hace este ejercicio con una plaza de prefectura y es también nos lo solicitan los compañeros, porque también los compañeros prefectos quieren saber de cuánto es su aumento. Y como lo mencionó ahorita el maestro Luis Iordia, tenemos 3 categorías de prefectos, prefectura A, B y C. Se las vamos a mostrar las tablitas, ahí ustedes las van a tener en las presentaciones. Y como pueden observar, la prefectura A, tenemos comenzar en el sueldo base, que es el 0.7, tenemos en el 2025 de 12,894.80, el aumento a efectos de agosto de 649.89 y también el incremento a efectos 1 de septiembre de 270 pesos y a un acumulado de 13,815.58. Y en comparación, el salario 2025, que era de 19,237.34, sube a 20,654.22. Esto estamos hablando de la prefectura B. También ahí vienen los montos que impacta en las prestaciones, como lo mencionabas también, en algunas del 4% y en otras del 2%. La siguiente es la prefectura B. Si se fijan, es muy parecido con la prefectura A. Tenemos aquí el monto de 12,920.30, que es el sueldo base, el aumento al mes de agosto de 651 pesos punto 18, más el aumento que es al 1 de septiembre de 271 pesos punto 42 y un acumulado del 0.7 de sueldo base de 13,842.90. Ya en términos totales estamos hablando que en el 2025 percibía 19,272 pesos punto 86 y aumenta a 20,692.96. Y por último tenemos la plaza de prefectura tipo C, que aquí se ve un poquito más de diferencia. Estamos hablando de sueldo base del 2025 de 13,607.44. Tenemos que el incremento al mes de agosto de 685.80 más el incremento del mes de septiembre de 285 te da un 0.7 de 14,579.10. Y ya en términos totales, la plaza de prefecto de tipo C tenía un sueldo de 20,328, aumenta a 21,790.05. Esto estamos hablando de los prefectos, que sabemos que es plaza jornada, pero también tenían de repente la inquietud de cuánto era su aumento en montos, ahora sí que en dinero. Sin descuidar también que para efectos del incremento en las prestaciones indexadas, así es, recibirán el mismo incremento del 7.14% a todas las prestaciones que recibimos de manera genérica en diferentes épocas. Recordando, gratificación magisterial, organización escolar, recibimos el OE. Así es. Todos esos beneficios que son prestaciones que recibimos de manera esporádica en algunas mensualidades,
bien, como están Tienen indexadas impacto. en valores del 0,7, tendrán un impacto en el incremento en el mismo porcentaje del 7.14%. Efectivamente. En la suma, ya de lo que hemos estado informando, en la suma de salarios y prestaciones, lo cierto es que estamos muy, pero muy por encima de otras organizaciones, otras comunidades. Lo hicimos con mucho respeto. Y también ya vimos las cantidades. Sí debemos de seguir insistiendo en superar los salarios y las prestaciones hasta llegar a lograr un salario profesional. Fíjense, aún observando la plaza inicial, bueno, para el caso de las de jornada, ya rebasamos los 20,000 pesos, ¿no? Así es. Sí. Sí es considerable. Tendremos nosotros, bueno, para quienes ya tenemos varios años en esto, pues igual tuvimos la oportunidad de crecer a través de carrera magisterial. Yo insisto, hay que luchar por las nuevas generaciones. Muchas gracias por haber visto este video, gracias por tu apoyo, ya somos más de 952,000 suscriptores, no se te olvide suscribirte al canal, es completamente gratuito y una vez suscrito activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Asimismo te invito a dejar tu pulgar arriba, deja tu like en el video, déjame un comentario y comparte la información con tus compañeras maestras y maestros. También te dejo algunas recomendaciones para que puedas ver más contenido y recuerda que si quieres algún tema en específico en el buscador puedes poner soy docente y el tema que tú quieras. Cuídate mucho, nos vemos la próxima, bye.